Doctor Eduardo, ¿Sí? ¿cómo está? Bien, Oscar, ¿y tú? Buenos días. ¿También bien? ¿El primer café del día? Ya el segundo, caray. Doctor, ¿le puedo hacer unas preguntas de diabetes? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, pero empecemos con algo que no sé de diabetes, doctor. Estamos en Coyoacán, ¿qué nos puede decir de esta zona? Híjole, muy buena pregunta. La verdad es que es una de las zonas más bonitas al sur de la Ciudad de México, con mucha historia, excelente gastronomía, muchos lugares para pasar un muy buen rato. Recomendable. Ok. Doctor, en una frase, ¿cómo se vive la diabetes en México hoy? Te diría compleja, pero con un área de oportunidad bastante importante. Ok. Doctor, ¿qué es lo primero que un médico extranjero debería entender del sistema de salud mexicano? Pues mira, a grosso modo, yo te diría que entender que la salud en México se divide en el sector público, que es el que aborda más de la mitad de la población, y tenemos un sector privado que realmente pues cubre otra necesidad, y pues a grosso modo la gente puede decidir escoger a su médico, echar mano de alguna aseguradora, buscar a la especialidad, buscar el lugar donde necesita la atención, pero pues realmente tenemos también ahorita un grupo importante que es médico de farmacia que está amortiguando esta atención en México. Entonces tenemos un público y tenemos un sector privado. Ok. Doctor, ¿y en tu consulta la mayoría de tus pacientes son de público, de privado o mixto? Yo en la actualidad atiendo paciente a nivel privado. Muchos de ellos acuden con alguna aseguradora para su atención. Ok. México tiene una de las tasas más altas de diabetes en el mundo. ¿Por qué crees que ocurra? Pues yo creo que, tratando de responderla muy simple, estamos teniendo un problema de gran tasa de obesidad, mucho sedentarismo, tenemos una carga genética importante y también tenemos un gran consumo de alimentos procesados y azúcares refinados. Ok. ¿Y qué crees que sea lo más desafiante de tratar la diabetes en México hoy? Pues yo creo que primero el acceso en los sistemas públicos, que desafortunadamente se encuentran rebasados, hay que decirlo de esa manera, pero pues también hoy tenemos algunas limitaciones en nuestros catálogos, en nuestros cuadros básicos de atención, y lo más importante es que muchas veces el paciente tarda mucho en recibir la atención o buscar la atención cuando ya el problema está un poco avanzado. Oye, y si tuvieras que describir el recorrido de un paciente con diabetes en México, ¿cómo sería? Muy interesante la pregunta. Tristemente, como decía en la pregunta anterior, nuestro paciente está llegando ya con un problema muy marcado, está llegando con niveles de glucosa muy elevados, con unas hemoglobinas glicadas por arriba de 9 en la mayoría de los casos, y un síntoma cardinal que es la pérdida de peso, que es el catabolismo, es lo que les pone en el manifiesto y les llama mucho la atención, y a veces es lo que los hace detonar recibir esta atención. Pero tristemente está siendo una atención pues ya un poquito retrasada en el grueso de los pacientes. Y de todo este recorrido, ¿cuál es la más difícil para el paciente? Pues yo creo que acercarse al médico, y que no tenemos una cultura de prevención, no estamos teniendo ese hábito de hacer un chequeo anual o ver nuestros factores que tenemos de riesgo y pues buscar un facultativo para que nos pueda apoyar. Ok. Doc, ¿qué crees que sea lo más mexicano que afecta el control glicémico de tus pacientes? Lo más mexicano, qué buena pregunta. Pues yo creo que pues nuestra genética y nuestra mala alimentación, eso es algo que nos pone en un problema bastante complejo. ¿Cuáles son las principales limitaciones del cuidado de la diabetes tipo 2 en México? Pues yo creo que las limitaciones, pues vuelvo a insistir, yo creo que es el acceso a la atención médica, a la atención oportuna, que no tenemos los medicamentos al alcance de todos los bolsillos y que
pues también falta mucha capacitación y entrenamiento por parte de los médicos para poder dar este manejo de manera integral. Ok. Doc, tú das muchas conferencias. ¿Cuál es la pregunta sobre insulinización que más se repite en tus conferencias? Pues yo te diría dos que se me vienen ahorita como a la mente. La primera te diría, ¿en qué momento debo de empezar la insulina? Y la segunda es, ¿por cuánto tiempo la debo de tener? Y si la debo o la puedo suspender en algún momento. ¿Y qué les respondes? Pues número 1, la insulina se debe de utilizar en cualquier momento de la enfermedad, sin duda. Hay criterios absolutos al respecto. Y 2, si el paciente está en meta y está controlado, pues no tendrías por qué suspenderla, salvo que existiera una circunstancia, pero sobre todo quizás hacer una titulación y disminuir dosis del medicamento. Pero quitarla, híjole, realmente sería pocos los escenarios al respecto. En lo que has visto, ¿cuánto tiempo pasa del diagnóstico hasta que un médico considera la insulina? Mira, aquí en México yo creo que el promedio supera los 5 años para que podamos iniciar la insulinización. A veces puede ser un poco más, y esto es algo trágico, esto es algo que realmente nos pone en serios problemas para la atención de nuestros pacientes. Ok. ¿Estamos iniciando insulina más tarde de lo recomendado? Sí, sin duda, sin duda. Hoy realmente la insulinización debería de ser de la manera más temprana y sobre todo poderla combinar con otros medicamentos. Oye, ¿y qué retrasa más la insulinización en México? ¿Dirías que es el sistema, el médico o el paciente? Pues yo creo que es una responsabilidad compartida. Yo no puedo darle una responsabilidad absoluta ni al facultativo ni al paciente. Yo creo que aquí todos somos corresponsables en el manejo de la misma. ¿La insulinofobia es más peligrosa del paciente o del médico? Yo creo que en la actualidad el paciente, pero yo creo que ya se ve con menor frecuencia. Y yo te diría que un mito que hoy se ha venido tirando es el miedo a la inyección, al grado de que hoy mucha gente utiliza algunas terapéuticas que son inyectables semanales, que creo que todos saben de la que estoy hablando, y pues eso ya tiene un poquito ese miedo al pinchazo. Pero pues también hoy el acceso a ciertas plataformas, a ciertos tutoriales, la búsqueda en internet, pues obviamente el paciente luego puede encontrar información errónea que pues bueno, no nos ayuda mucho con esta situación, pero yo creo que los mitos hoy en la actualidad ya están un poquito más en desuso. Muchos médicos temen que la insulina complique la vida del paciente. ¿Tú lo ves así? No, hombre, para nada. Al contrario, la insulina cambia el rumbo del paciente. Ayuda a mejorar todos sus síntomas y sobre todo a mejorar todos los patrones metabólicos y retrasar la aparición de las complicaciones. Y si en algún momento esta complicación ya está, pues también puedo retrasar la progresión de las mismas. Pero hoy es necesario seguir utilizando la insulina. Ok. Oye, ¿y cuándo notas que un paciente empieza realmente a confiar en su tratamiento con insulina? Pues yo creo que en el momento en el que cambian sus síntomas, en el que le empiezas a mejorar la calidad de vida y que empiezan a ver mejoría en sus mediciones. Hablemos del automonitoreo de glucosa, hablemos de los sensores para poder hacer mediciones más precisas. Cuando empiezan a ver estos cambios en el día a día, o realmente el paciente ahora sí entendió la necesidad del por qué le dejamos insulina como parte de su tratamiento. ¿El miedo a la hipoglucemia sigue pesando en las decisiones médicas? Pues sí, todavía le tenemos un terror, un poquito de fobia a la hipoglucemia. Y ojo, a la hipoglucemia, principalmente la severa, que es la que puede llevar a un desenlace fatal, hay que tenerle respeto, pero saber que son consecuencias a múltiples factores. Pero no quiere decir que no utilicemos la insulina u otras terapias que pueden generar la propia hipoglucemia. Y entender que hasta el propio ayuno prolongado, que es muy común, pone en riesgo de esta complicación, pero hay que tratarla, observarla y mitigarla. Sí. ¿Qué señal clínica te dice que ya no se puede esperar más para iniciar la insulina?
Pues yo creo que lo principal sería el parámetro de laboratorio. Si yo tengo hemoglobinas glicadas 2% por arriba del rango, pues hay que insulinizar. Si mi paciente está catabólico, si mi paciente está muy sintomático o ya tiene presencia de complicaciones, ojo, ya llegamos tarde a iniciar la insulina. Y cuando ves una glicada muy elevada al diagnóstico, ¿consideras estrategias más intensivas desde el inicio? Claro que sí, pero primero puntualizar. No hay que esperarnos a tener una glicada elevada para hacer una terapia de combinación. Hoy las terapias combinadas se deben de empezar y los tratamientos intensificados desde glicadas más bajas. Pero por supuesto que mientras más alta sea la glicada, pues estamos obligados a hacer combinaciones más intensivas. Y ojo, intensificar no es subir dosis, es combinar medicamentos. Eso es algo muy clave y creo que todavía seguimos flaqueando de ese problema. Ok. ¿Y cuál es el error más común cuando se inicia insulina? Yo creo que la falta de la titulación. A veces ya se tomó la decisión de iniciarla, pero los dejamos en unas dosis fijas y nunca hacemos una titulación. Ok. ¿Qué ventajas tiene empezar con una basal frente a otros esquemas? Pues realmente la basal pues es el parteaguas hoy en la toma de decisión del uso de la insulina. Todas las guías, todos los consensos actuales te dicen que debes de utilizar una insulina basal. Hoy realmente está muy vigente y te puedo decir que más del 80% de los pacientes candidatos a insulinas deben de utilizar basales. Que hay esquemas más complejos, por decir un basal bol, un basal plus, pero realmente ya son casos mínimos, pero el grueso van a ser grandes respondedores a las insulinas basales. Ok. ¿Y qué características debería buscar hoy un médico al elegir una insulina basal? Pues realmente yo creo que hay que irnos a las nuevas generaciones en el entendido de que van a ser insulinas más fisiológicas, van a ser insulinas más nobles en el sentido de que van a tener tiempos más prolongados, no van a ser esos picos, van a ser más fisiológicas, que vamos a requerir menos dosis de insulina, son menos concentradas y por ende son más seguras tanto en el riesgo de desarrollar hipoglucemias y la ganancia de peso. Ok. ¿Qué cambia para el paciente cuando inicia una insulina basal bien titulada? Pues realmente le va a cambiar el aspecto clínico, le va a desaparecer esos síntomas que muy posiblemente lo traen en una condición bastante delicada. Empieza a haber una mejoría en sus parámetros de laboratorio, en sus automonitoreos, ya sean monitoreos continuos de glucosa o el automonitoreo capilar de una toma. Ellos empiezan a ver esa mejoría clínica y esa mejoría en sus mediciones y el paciente difícilmente va a abandonar la terapia con insulina. ¿Las terapias basadas en incretinas compiten o se complementan con las insulinas? No, hombre, se complementan. Yo creo que hoy no hay un medicamento que deba de ir solo. Hoy, insistimos, terapias combinadas. Cada fármaco va a tener su tramo de responsabilidad, su aspecto en la fisiopatología y hoy estamos obligados a combinar. ¿Cuáles son las terapéuticas que más debemos de hoy pensar? De primera línea, las que te van a dar ese beneficio cardiorrenal. Y de ahí viene la decisión. Hoy se piensa en inhibidores de cotransportador de glucosa tipo 2, agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de la DPP-4 y metformina. Esos 4 y la insulina son realmente el menú que tenemos hoy para la toma de decisiones en el manejo de la diabetes. Si comparas las insulinas basales actuales con las de hace 10 o 15 años, ¿qué cambio realmente hay para el médico y para el paciente? Mucho. Al final del día, para eso va evolucionando la medicina, para eso van saliendo nuevas tecnologías, para eso tenemos hoy grandes diferencias sustantivas y ponemos un ejemplo, el análogo de primera generación y los análogos de segunda generación en el enfoque de lo que tenemos disponible en México. Las diferencias, vuelvo al punto anterior, más fisiológicas, mayor durabilidad y menores eventos adversos y menores dosis para alcanzar las metas de nuestros pacientes. ¿Cómo le explicarías a un médico joven por qué es importante no retrasar la insulina?
Muy sencillo, porque la insulina es parte del tratamiento, insistimos. Tiene indicaciones puntuales, tiene criterios absolutos y que la insulina es parte del manejo y que hoy como médico que vamos empezando a tratar a estos pacientes, nuestra corresponsabilidad es frenar la aparición de las complicaciones o la progresión de las mismas si es que ya están presentes. ¿Qué pasa clínicamente cuando esperamos demasiado para iniciar la insulina? Pues clínicamente el paciente va a estar muy sintomático, se va a permanecer en un estado de hiperglucemia y pues eso, vuelvo al punto anterior, te pone en manifiesto un alto porcentaje de progresión de complicaciones. Hoy debemos de frenar las complicaciones propias de la diabetes. Parece que cada vez los médicos o las generaciones más jóvenes están insulinizando menos. ¿Por qué será? No creo que sea tanto un aspecto generacional, porque yo te puedo decir que tanto de la vieja escuela como lo que son mi generación y la nueva escuela, realmente pues las tasas de insulinización siguen siendo bajas. Tenemos redondeada un 20% de insulinización. Hoy está sucediendo un fenómeno de que estamos utilizando terapias inyectables de principalmente agonistas del receptor de GLP-1. Más allá de lo que dice la guía y el algoritmo y la indicación puntual, debemos de apostar hoy a las terapias inyectables. GLP-1s, insulinas basales y o combinaciones fijas. Hoy debemos de hacer eso. No creo que sea un tema generacional, sino más bien tenemos que generar una disciplina y llevar un rumbo diferente de la enfermedad. ¿Cuál es el mito que más te da rabia? Pues rabia no me gusta la palabra, más bien me da un poquito de risa que te sigan diciendo que la insulina te va a dejar ciego. No, hombre, es al contrario. El no usar la insulina te va a desarrollar una ceguera por retinopatía. Y eso siempre hay que aclararlo. Pero también hay que escuchar los mitos detrás del uso de la insulina para con los pacientes y darles esa explicación clara y puntual para empezar a cambiar ese estigma. Okay. Jugamos un juego y usted me ayuda a completar la frase. A ver, venga. La insulina no debería verse como... O realmente como un castigo o como una terapia de última opción. Cuando un médico retrasa la insulinización suele ser porque... Pues yo creo que a veces un poquito de egoísmo, ¿no?, en la prescripción. Una buena insulina basal debería ofrecer... Más seguridad, más estabilidad y menos unidades de insulina. Cuando la insulina se inicia en el momento correcto, pues va a ser la diferencia en nuestro paciente. Y seguimos insistiendo, menos aparición de complicaciones. Mejoremos el aspecto clínico y bioquímico de todos nuestros pacientes. Okay. Ahora una pregunta un poco más abstracta, doctor. Si tu práctica clínica fuera una comida mexicana, ¿cuál sería y por qué? Ah, caray, buena pregunta. Pues yo me iría a mi platillo favorito, un taco. Es diversa y variada. Okay. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido de un paciente con diabetes? Pues repito, todos mis pacientes me han dejado una curva de aprendizaje. No todos los casos son iguales. Realmente cada paciente que llega conmigo de primera vez o le damos la subsecuencia en su seguimiento, siempre estoy aprendiendo de ellos. ¿Qué te frustra más cuando manejas pacientes con diabetes? Pues, ¿qué me frustra? Yo creo que la frustración llega a que el problema es, y el fracaso de la diabetes, es la alimentación y los planes de actividad física. Ahí siguen fracasando nuestros pacientes. Nuestro paciente le deja toda la carga al medicamento, cuando realmente todo tiene que estar en un equilibrio y en un balance para poder tener los mejores resultados. Sí. Oye, ¿ya has perdido la paciencia con algún paciente que no sigue el tratamiento? Sí, caray. Ahí tengo un par de pacientes que realmente son difíciles en el sentido de lo que te respondí anteriormente. La dieta son su talón de Aquiles. Realmente, por más que uno les explica, por más que uno los va orientando, por más que echamos mano del equipo multidisciplinario,
siguen estancados en no querer llevar un buen régimen de alimentación y eso pues los va a llevar pues a un fracaso si no ponemos más atención. Ok. ¿Alguna vez postergaste la insulinización cuando sabías que era necesaria por temor a la reacción del paciente? No, la verdad, como te decía, hay casos diferentes, hay pacientes que a veces un poquito complicados, pero han sido los menos de los casos. Realmente, para mí, el paciente que requiere la insulina, desde el día 1 que se sientan en la consulta, reciben su insulina sin dudarlo y sin titubearlo. Si pudiéramos regresar en el tiempo, ¿a cuántos pacientes que hoy usan insulina les hubiera beneficiado iniciarla antes? Muchísimos, muchísimos. Al grado de que no veríamos tanta complicación o tantos de los desenlaces que hubo en el pasado si hubiéramos echado mano de la insulina. Que ojo, hace 15 años realmente también estaba muy limitado los medicamentos que teníamos. Pero realmente si lo hubiéramos hecho de una manera diferente, hubiéramos evitado muchos desenlaces. Dime algo que solo existe en tu consultorio. Algo que solo existe en mi consultorio. Pues caballos. Ahora que lo pienso, caballos. ¿Por qué? Pues curiosamente, mi socio, que compartimos consultorio, es un amante de los caballos y está lleno de cuadros desde que tú llegas, que vas atravesando los pasillos y en el propio consultorio. Y eso es algo que atrae mucho, que llama muchísimo la atención a los pacientes y eso lo hace, creo que, diferente. No sé si único, pero sí diferente. ¿Qué te hubiera gustado aprender mejor sobre diabetes cuando eras residente? Pues yo creo que nos lo hubieran dado un poquito más simplificado, más sencillo, más digerido. También los algoritmos y las guías actuales hoy realmente te van llevando de la mano, pero sobre todo creo que nos tenían que haber enseñado que la diabetes se tiene que ver de manera integral y el manejo debe de ser multidisciplinario. Si pudieras cambiar una sola cosa del manejo de la diabetes en México, ¿cuál sería? Pues me voy a atrever a decirte dos cosas. Una educación médica continua diferente al modelo que tenemos en la actualidad y yo creo que robustecer los catálogos de medicamentos en el sector público en el sentido de que ellos son los responsables de más del 50% de la atención de nuestros mexicanos. Sí. Doc, sé que ya te tienes que ir a trabajar. Para cerrar, ¿qué onda con la diabetes en México? ¿Qué onda con la diabetes en México? Pues como lo decía en la pregunta número 1, sigue siendo un reto, sigue en ascenso, pero tenemos que ver esta problemática como un área de oportunidad y hacer un cambio y un viraje en la estrategia. ¿Y qué onda con la diabetes en Latam? Pues creo que es muy semejante, yo creo que compartimos problemáticas, pero de igual manera compartimos áreas de oportunidad. Aunque hay diferencias culturales, de alimentación, de sistemas de salud, yo creo que tenemos un enemigo en común que debemos de tratar, debemos de hacer, compartir estas experiencias, pero lo más importante, hacer, insisto, un cambio no en la esencia, sino en la estrategia. Doc, pues muchísimas gracias, te dejamos ir. Muchísimas gracias y pues espero saludarnos nuevamente pronto. Muchas gracias, hasta luego.